Hola, mi nombre es Paulina Sánchez y hoy vamos a hablar sobre el problema y la pregunta de investigación. Vamos a partir con el problema. Bueno, un problema de investigación tiene ciertos elementos que son claves. Por una parte está el fenómeno de estudio u objeto de estudio, que más bien es el tema de interés que tenemos nosotros como investigadores y que responde al qué. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué fenómeno? Por otra parte, tenemos el campo de investigación que responde a en quiénes queremos estudiar este fenómeno. También tenemos el estado del arte, que responde a de qué forma se ha estudiado este fenómeno que a mí me interesa, qué hallazgos han habido, qué hallazgos contradictorios quizás, qué aspectos en comunes, cómo se ha explicado el fenómeno a través de distintos autores, modelos explicativos, etcétera, de manera tal que nosotros logramos comprender el desarrollo de este tema y en qué estado está en la actualidad. Por tanto, frente a esto, nosotros planteamos un tema, un abordaje específico de interés, dado este estado del arte, que nos da cuenta de qué se sabe y qué no se sabe, y tenemos esta propuesta de investigación donde nosotros podemos dar cuenta de la relevancia y el aporte que va a tener nuestro estudio en términos teóricos, prácticos, sociales y metodológicos. Entonces, este problema de investigación que nosotros nos hemos planteado decanta en una pregunta de investigación que es clara y es específica. Ahora, ¿cómo planteamos el problema de investigación? Tiene que ser mediante un texto que es articulado, que es claro, argumentativo, que logre fundamentar y justificar la relevancia y la necesidad de nuestro estudio en particular. Entonces, en este planteamiento del problema de investigación, tienen que haber definiciones conceptuales del fenómeno, también plantear los antecedentes teóricos y empíricos de este fenómeno, es decir, las teorías que hay a la base, los modelos explicativos, pero también la evidencia actualizada de los estudios de investigación y también explicitar la relevancia y los posibles aportes que tendrá nuestro estudio a la disciplina. Ahora, ¿qué podría constituir un problema de investigación? Por una parte, cualquier formulación acerca de una situación que requiere un mejor conocimiento o un conocimiento mucho más profundo del que se tiene en la actualidad. También un fenómeno psicológico o un fenómeno social nuevo o poco conocido también puede ser un problema de investigación. Por ejemplo, el estrés parental en pandemia o por confinamiento, por pandemia, por COVID. Ese es un tema que podría ser novedoso, por ejemplo. Y también podría ser los casos cuando hay evidencia científica sobre un tema que sí ha sido estudiado. Sin embargo, la literatura o los antecedentes no zanjan el tema y es necesario tomar una posición respecto a ello. Nuestro estudio puede aportar a la evidencia que permita comprender o zanjar este tema. O también, por otra parte, puede ser un problema de investigación la necesidad de explorar un fenómeno que quizás ya se ha estudiado, pero desde una metodología diferente. Por ejemplo, si se ha estudiado estrés parental por COVID o por pandemia mediante el autorreporte, la aplicación de cuestionarios, otra forma de evaluarlo podría ser mediante grabación de video, interacción interpersonal entre padres e hijos y ver el tema del estrés parental. Eso sería una metodología diferente, por poner un ejemplo. Ahora, yendo a la pregunta de investigación, es relevante no investigar un tema del cual ya se tiene conocimiento, del cual ya se ha estudiado. O sea, se entiende que quizás el estrés parental, por ejemplo, no es un tema nuevo, pero quizás hay aspectos o elementos específicos que aún se desconocen. Entonces nosotros lo que hacemos es, mediante una revisión exhaustiva de la literatura, de la evidencia, podemos encontrar una beta, un vacío, una grieta en el conocimiento al cual nosotros queremos llenar con nuestras preguntas y con la respuesta a esta pregunta. La idea es que nosotros podamos estructurar la idea de investigación en una pregunta clara y completa. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de depresión unipolar en los adolescentes de entre 2 y 18 años cuando llegan a consultar al SPI de la UDD?
tenemos una interrogante, que es cuál es la prevalencia, queremos saber la prevalencia de depresión unipolar, es decir, un fenómeno en específico, no es la depresión en términos vagos, en términos amplios, no, depresión unipolar. Y acá tenemos ahora el campo, en adolescentes entre 12 y 18 años cuando llegan a consultar al SPI. Nuestro campo es en quienes queremos hacer el estudio, pero, por ejemplo, sabemos que hay una gran diferencia en trayectorias del desarrollo entre un adolescente temprano, un adolescente medio, un adolescente tardío, entonces nosotros justificamos por qué queremos hacer este rango etario o esta etapa del desarrollo en específico. Y en este caso, por ejemplo, del SPI, porque no estamos haciendo un levantamiento de datos, de información en una muestra a nivel nacional, sino que es acotado a los usuarios de este centro de atención en particular. Así de acotado tiene que ser, y claro y específico, una pregunta de investigación. ¿Por qué es tan importante que esta pregunta de identificación, o sea, perdón, de investigación sea así de específica? Porque de esta pregunta vamos a desprender la metodología de nuestro estudio, objetivos generales y específicos, nuestras hipótesis, el método de recolección de datos, el análisis de datos y finalmente las conclusiones a las cuales podríamos llegar. Por tanto, podemos definir algunos criterios para formular una buena pregunta de investigación, y es que esta debe ser susceptible a ser respondida mediante la evidencia empírica, sea un estudio cuantitativo o cualitativo, pero nosotros presentamos evidencia con respecto a esto, a nuestros resultados. Nosotros también tenemos que ser capaces de operacionalizar nuestras variables, es decir, saber qué aspectos específicos vamos a evaluar, vamos a medir, vamos a observar. Por otra parte, también nuestra pregunta de investigación tiene que tener directa relación con nuestro objetivo general. Y en eso hay que ser enfáticos, en ser coherente. La revisión de literatura, nuestra selección de literatura, la pregunta de investigación, cómo nosotros, qué objetivo nos vamos a plantear en términos generales y específicos. Tiene que ser impecable en esos términos. Y por otra parte, esta pregunta de investigación también debe englobar o resumir todo el problema, como fue el ejemplo anterior que presentamos. Y finalmente, usar medios éticos para responder esta pregunta. Por tanto, en resumen, una pregunta de investigación tiene que tener esta estructura: una interrogante, un fenómeno acotado específico en un campo de estudio también específico. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.